Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. Yo soy Iris, si ya me conocías, bienvenido otra vez. Como veis, esta semana me he venido arriba y tenéis el otro vídeo de compras, los otomes, que después de estos dos vídeos al día siguiente tendréis publicadas las dos partes, así que espero que haya vídeos para todo el mundo. Dejando eso de lado, lo importante es que vamos a hablar hoy, y es que hoy vamos a hablar de este manga de aquí, un tomo único de la editorial Quaterni, Hinatsuba, que aunque yo ya lo dije por Twitter, que la verdad me decepcionó, defraudó mis expectativas, sé que hay más personas por ahí que le gustan los tomos únicos, y entre que la editorial no es muy conocida y que hay pocas reseñas, creía que mi opinión quizás podía ayudar a algunas personas a orientarse en si invertir esos 20 euros o no, porque francamente los tomos únicos son costosos. Un poco también ambientaros, explicaros la época del manga, que sería finales de la era Edo, así que si quieres enterarte de la historia de Suzu, una espadachina a finales de la era Edo en transición a la era Meiji, te puedes quedar en este vídeo, así que empezamos. Vale, como siempre a mí me gusta empezar a hablar del autor, pero como la editorial es poco conocida, pues quería daros un poco mis primeras impresiones. No sé si vosotros la conocíais más, porque la verdad que esto es una editorial centrada principalmente no solo en literatura japonesa, sino oriental, pero lo que más tiene publicado son novelas, que la verdad no he tocado ninguna de ellas. A lo mejor en un futuro sí. Ellos empezaron a publicar manga en mayo de 2015, lo típico, tomo único o series cortas a lo mejor de 2 tomos, os dejaré algún ejemplo por aquí. Y la verdad es que a mí me recuerda mucho a Ponenmon, porque los mangas que tiene la mayoría son tomos únicos de estos alternativos o indies, que tú y yo sabemos que son esta clase de mangas que llama a súper poca gente y que para colmo tienen precios elevados. Para que os hagáis una idea, durante estos meses salió Strawberry Shortcakes, que es un manga de 336 páginas en A5, que es el mismo formato en el que está publicado Hinatsuba según los datos que encontré en listado manga. Os lo dejaré por aquí por si acaso, pero bueno, cuesta 25 euros. Y luego tenéis Hinatsuba, que son 280 páginas, que cuesta casi 20 euros. ¿Cómo te queda? Que evidentemente, entre que el tema no llama a mucha gente, que la editorial es poco conocida y el precio que tienen son esta clase de mangas que es sí, alternativos y llama mucho la atención, pero merece la pena invertir en esto. Por eso quería dar mi opinión para aquellas personas pues que valoren un poco si poder leerlo o no, hacerse con él o no, ojalá poder encontrarlo en biblioteca, pero bueno, para que os hagáis a la idea. Después de eso quería hablar un poquito del autor, de Koichi Masahara, que de él encontré súper poca información. Os dejaré también una imagen en la que podéis ver su otro repertorio de obras, que tiene como otras 5 obras o 4 aparte de este manga, que están basados también en las épocas finales de la era Edo, o sea que veo que le gusta. Y en 1999 ganó un premio al mejor autor de la Young Jump, que es una revista, y poco más se sabe de él. En cuanto a la edición tengo mis pullitas, y es que os lo enseñaré de cerca, pero bueno, antes de eso lo podéis ver por el vídeo y el brillo que le está dando. Y es que la estructura, la portada más bien, ya estamos hablando de estructura, no sé por qué, que no tiene sobrecubierta, tiene como esta clase de pliegues como si fuese una novela. No es el típico formato en lo que solemos ver mangas, con lo que digo, como este material un poquito más rugoso, pero tengo aquí unas fallitas. Los primeros son cosas que puedo dejar pasar y os dejaré imágenes mientras para que lo veáis y que veáis que yo no me lo invento. Fallos, que a mí eso es lo que me importa, y es que en los bocadillos a veces se queda muy justa la palabra y directamente se salía del bocadillo. Que estos son cosas aquí ya un poco más mayores, pero bueno, lo entiendo porque si no están acostumbrados a sacar mucho manga, entiendo que tengan esa clase de fallos. Y luego las primeras páginas, os dejaré algunas por aquí, me costó un poco adaptarme a la traducción, y no es que utilicen arcaísmos ni esta clase de palabras a lo mejor un poco más antiguas para que vayan a juego con la época. Esto es muy subjetivo, pero la traducción siento que no mejorarse, pero a lo mejor hacerla un poco más cercana, un poquito más fluida, más natural. Después de mis críticas a la edición, vamos a hacer un resumen, y es que este manga nos va a contar la historia de Suzu. Suzu es la hija de un maestro de dojo, es decir, donde se enseña el arte de la espada, y nos vamos a dar cuenta desde que empezamos a leer el manga que ella tiene muchos problemas para aceptar su propio estilo. Como en esta época era muy poco común, y bueno, lo normal era que fuese un arte practicado por los hombres, ¿no? Sobre todo los samuráis, que es lo que conocemos todos, pues que una mujer no lo practicara, y ella, al verse rodeada de hombres, no poder nunca practicar con otra mujer y sentirse bastante confusa respecto a su estilo, siempre intenta adaptarse al estilo masculino, pero a lo largo del manga va aprendiendo a aceptarse, a querer a esa feminidad y saber que aunque sea mujer no tiene que renunciar a ese género ni entrar tanto en conflicto con él, sino simplemente aceptarse, que sea
el estilo que sigue y que simplemente es su propio camino de la espada. Mientras veremos también otros personajes que la acompañarán, la ayudarán a reflexionar y a llegar a esa conclusión, que son su padre, el principal ayudante de su padre también, que son los que se encargan del mantenimiento y de llevar la mayoría de cosas del dojo, también su contrincante y la que será su mejor amiga, que luego hablaremos de este personaje porque también es de los otros que más me gustan. En la clase de historia de hoy vamos a tratar el Bakumatsu, que fueron los últimos años de la era Edo, que es principalmente en lo que está basado este manga, y es muy importante porque fue una época muy inestable. Aquí vamos a tratarlo muy por encima porque hay muchísimos altercados y bastantes cambios, que veréis que al principio unos clanes estaban no estaban justo de hecho en contra de que entrasen los extranjeros, y al final terminan apoyando que entren los extranjeros. Lo principal de esta época es entender que, como decíamos, es muy inestable, y quién era la figura de poder principal era el shogun. Y me diréis, Hiro, ¿y qué pasa con el emperador? Bueno, el emperador, digamos, vamos a saltarnos muchas cosas porque si no podemos estar aquí todo el día hablando. El emperador tuvo que ceder todos sus poderes políticos, judiciales, civiles, militares, todo se lo tuvo que ceder al shogun, y él simplemente era un espectador de todo lo que estaba ocurriendo. Es más, en el extranjero se le conocía al shogun como el rey de Japón y básicamente quien tenía el poder. ¿Qué pasa? Que en esta época, decíamos, todo está muy inestable, conflictos, había guerras civiles, también clanes que se empezaban a aliar porque había personas que evidentemente por todo el hambre, los problemas económicos que estaban surgieron, pues, valga la redundancia, dos bandos: aquellos que estaban a favor del shogun y aquellos que estaban en contra del shogun. Querían quitarle todo su poder y volver a dárselo al emperador para que básicamente estabilizara todo y acabase con los problemas. Había muchísima tensión en el país, pero lo que desencadenó el cambio de esta época fueron la entrada de extranjeros. Y me diréis, ¿extranjeros? Y yo te diré, sí, porque Japón estuvo desde 1635 cerrado a los extranjeros. Entonces, entre que ya había mucha tensión en el país, ya había bandos, de repente entran extranjeros que llevaban años y años sin entrar. Bueno, años nos quedamos cortos, ¿no? Entraron y ya aquí surgió la última chispa para decir guerra y a saco. Empezaron a aliarse clanes, que por ejemplo, algo que narra el manga por encima son los clanes Choshu y Satsuma. Aquí ocurrieron un montón de desmadres, pero lo importante es que al final el manga termina en el año 27 de la era Meiji. No os estoy haciendo spoilers, pero es para que lo entendáis. Vamos a ver muchos cambios a lo largo del manga, y el tema del dojo es muy importante para que entendáis. Como digo, hay dos bandos, aquellas personas que están a favor del shogun y los que no. Pues vamos a verlo desde el punto de vista de aquellos que estaban a favor del shogun, porque la familia de la protagonista tiene el dojo. En el dojo que se enseña el arte de la espada, donde se educaba, por ejemplo, a los samuráis. Los samuráis trabajaban ¿para quién? Para el shogun. Por eso a ellos les interesa, porque el shogun era básicamente que les financiaba y les daba todas las propiedades como los dojos. Veremos cambios como qué pasa con el dojo una vez que viene la era Meiji y qué le va a pasar a la familia de la protagonista. Vale, ahora que ya estamos ubicados, vamos a hablar de los puntos buenos y de los puntos malos. Yo daré mi perspectiva y os lo voy a explicar bien, no os preocupéis. Puntos buenos, encontré dos. El primero de todos, la reflexión, el desarrollo sobre la feminidad y la protagonista, que al principio vemos que quiere adaptar ese estilo masculino, que no termina de aceptarse a sí misma como mujer, no acepta el ser femenina, que es algo que al final del manga acaba cambiando mucho, y es la premisa inicial, la más importante del manga, que cumple perfectamente, y la verdad que Suzu al final le coges cariño y vas viendo su evolución, y me parece que está bien desarrollada. Luego tenemos el estilo, que el estilo del manga me gustó muchísimo, me pareció simple, pero como que era capaz de transmitir la gracia de cuando tenían que enfrentarse, los puntos, los ataques con las espadas. Luego la ropa, la verdad que la ropa para hacer es un estilo tan sencillo, tan simple, siento que fue como capaz de capturar la humildad de la época, los paisajes también, por ejemplo el barco, como la zona esta que van al descampado. Luego también, por ejemplo, las ropas de una de los personajes importantes también me gustó mucho como los hizo, era un poquito más distinto al de los otros personajes. La verdad que 10 de 10 al estilo. Ahora vienen los puntos malos, que son la mayoría. Lo primero de todo son los sucesos históricos, y es que esto va a sonar muy redundante y me diréis, ¿por qué estás hablando así? Este manga es muy japonés. Los mangas son japoneses, ya lo sé, pero este manga es muy japonés en el sentido de que si no tienes nociones un poquito más de lo básico de la era Edo, o sea, de la historia de Japón, no te vas a enterar, porque los resúmenes son muy rápidos, como que el autor ya da por supuesto y por sentado que tú ya sabes de la era Edo y te lo deja muy resumido. Entonces cuando vas de un capítulo a otro, al principio te hace un resumen muy rápido y de repente los ves cambiados, los ves con ropas distintas, los ves con otros conflictos y dices, ¿aquí qué ha pasado? Después tenemos la perspectiva de los personajes, que esto históricamente me parece que es fiel, pero como lectora me parece horrible, y es que como la protagonista es una mujer, en las asambleas, cuando se unían todos los que pertenecían a los dojos, a la zona y tal, evidentemente quien llega al poder, ¿quién era? El hombre. La protagonista no va a la asamblea, no se entera de los cambios que está pasando. Otro personaje de secundario que más aparece, que es su mejor amiga, es mujer también. Entonces esto también hace que te desubiques todavía más, pues estás no solo desubicado, sino que no hay información que
te entretenga, que te haga meterte, tener una mayor inmersión en la historia y te aburres todavía con más facilidad. Respecto a los personajes, menos Suzu, que es básicamente todo está narrado mayoritariamente en primera persona, si no todo, pues bueno, le acabas cogiendo cariño porque, como digo, es un personaje que está bien escrito. Me gusta ver un poco ese debate respecto a la feminidad, lo correcto, lo que es del hombre y lo que es de la mujer. Estaba bien llevado de manera interesante a lo largo del manga, pero menos ella y su mejor amiga, que se escapa un poco, la verdad, el resto de personajes tenían mucho potencial, pero se siente como que el autor tenía muchos personajes, bueno, tampoco demasiado, pero me entendéis, que dejó como una trama empezada, pero los acabó desaprovechando todos y no los desarrolló. Entonces, como que tú como lector ves claramente el propósito de con este personaje quería hacer más o menos esto, pero nunca termina la historia, entonces sientes que tiene potencial desaprovechado. Por último, la ambición. Me pareció que el autor, con todo el respeto, se pasó un poquito de ambicioso, porque es que hay un personaje que es Koto Nakazawa, que yo no voy a terminar de nombrar ni voy a poner fotos, pero bueno, ella fue pues la más famosa samurái, y no exactamente samurái porque no terminó de desempeñar como tal, una espadachina, que se conoce muy poca información de ella, pero bueno, la poco que se conoce se basó en esta espadachina para un personaje de la historia, y me parece que está también desaprovechado. Este es el ejemplo que os pongo, porque le cambia toda la vida. Lo podría haber utilizado como referencia histórica, contar cosas a través de ella, que yo sé que es una inspiración, que no tiene que ser tal cual, que esto es ficción, pero podría haberlo utilizado a lo mejor para dar un poco más de información, desarrollar este personaje, aprovechar el potencial que tiene el recurso de este personaje, pero no, creo un personaje totalmente diferente que no tiene nada que ver, a lo mejor un poco en la apariencia física, pero ahí se quedó. Para cerrar el vídeo, como podéis ver, este manga a mí me ha decepcionado. Tenía muchísimo potencial, pero hay muchos puntos de la trama que se quedaron inconclusos, personajes que eran muy interesantes, pero que desaprovechó completamente, y luego partes de la historia que se aceleraron. Es decir, la trama empezaba, a lo mejor ese problema comenzaba muy lento y de repente ya en el siguiente capítulo se había terminado, como que estaba mal llevado el tiempo de la historia. Me da muchísima pena porque tampoco históricamente siento que haya sacado nada, porque después de leer este manga más o menos entendí los conflictos, los clanes y tal, y al final estuve como una tarde ahí viendo vídeos sobre la era Edo para terminar yo de conectar los puntos, y luego me releí partes del manga y digo, ah, vale, ahora sí que lo entiendo claramente y entiendo la tensión del momento. Pero como tampoco te termina de explicar las tramas políticas ni las asambleas, pues como que también en la parte de la historia carece, que la gente japonesa lo habría entendido, pero lo digo, esa desventaja que tenemos como lectores extranjeros. Poco más que comentar. Como digo, no es que yo esté aquí crucificando a la editorial, me gustaría leer más cosas de ello, pero este manga para mí no merece la pena, es costoso y no termina de ser de mi gusto. Pero bueno, si queréis leerlo, aquí tenéis mi opinión. Espero que ojalá lo encontréis en biblioteca, o que si queréis leerlo, que sepáis con los que os vais a encontrar, aunque tenga un estilo muy bonito y una sinopsis que te atrapa bastante, ese potencial es potencial desaprovechado. Sé que mis reseñas normalmente suelen ser más positivas, pero es que en realidad tenía muchas expectativas en este manga. Es más, me pilló con otro tomo único que me llamó muchísimo la atención también, que lo dejaré por aquí, pero después de este manga dije, voy a descansar un poco de los tomos únicos, y a lo mejor en un futuro podemos hablar así de hacer un top, como hago de manga shoujo de Yosei, pues podemos hablar de corte histórico. Con esto ya nos vemos la próxima semana, semana y pico, con el vídeo de Insomniacs y con la resubida de En este rincón del mundo, que si queréis algo histórico, tenéis esas ganas, os recomiendo muchísimo ese manga o película. Nada más que comentar, nos vemos en el próximo vídeo y chao.